Y nos corresponde al tema de ecología microbiana, que es un tema gigantesco que vamos a tratar de abordar al menos los principios básicos en una sola clase. Y quisiera centrarlo, la manera en que quise abordar esta clase es hablarles de un estudio que hicimos en el pasado, particularmente sobre hongos en lagos subglaciares en Antártica, y hablarles un poco de algunas tecnologías de metabarcoding que se usó en este particularmente, pero también hablarles sobre, nada más mencionarles sobre otras tecnologías que se llaman MAX y SAX, que es MAX es Metagenome Assembled Genomes y SAX es Single Cell Assembled Genomes, que es genomas ensamblados a partir de metagenomas y genomas ensamblados a partir de células que son individuales aisladas. La definición de ecología microbiana se refiere a la rama de la ecología que estudia los microorganismos en su ambiente natural. Entonces estudian las interrelaciones entre los microorganismos y entre ellos con otros organismos, no solamente microorganismos, sino puede ser macroorganismos, y con el ambiente que los rodea. Y como todos sabemos, la diversidad microbiana es fundamental para el mantenimiento de la dinámica de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Esta es una fotografía de una técnica que se llama FISH, que es una donde el ADN se tiñe con un fluoróforo. Bueno, el fluoróforo se llama eh, cyber, en este caso cyber green, hay otros, y este emite una fluorescencia que luego es detectada con microscopía de fluorescencia o con focal. Y bueno, así se ven, en este caso se tiñen todas las bacterias. Por ejemplo, o aquí lo que probablemente pasó, hubo un filtro del agua. Por ejemplo, estos son microorganismos que pueden haber sido, que estaban en el agua, se filtraron por punto 2 y luego esa superficie es tratada con bueno, algunos tratamientos térmicos y luego se tiñe el ADN y luego se pueden contar cuántos microorganismos había. Existe la posibilidad de usar sondas de diferentes colores en las cuales entonces las proteobacterias se pueden teñir de un color, las firmicutes de otro color, los actinos de otro color, entonces también se puede ver diferentes microorganismos. Eh, ok, aquí quisiera leerles, yo normalmente no leo textos, pero esta me parece lindísimo, es algo que escribió Edward Wilson. No sé, ¿algunos de ustedes saben quién es él? ¿Nadie sabe quién es Edward Wilson? Bueno, él es el padre de la sociobiología, estudió las hormigas y las abejas y fue el que propuso el término de que ellos eran organismos sociales, pero además es uno de los, bueno, es un profesor de Harvard, creo que murió recientemente, y además, bueno, es un ganador del el Pulitzer dos veces. Ustedes saben que es el premio más alto del periodismo en Estados Unidos. Y entonces él escribió varios libros en los cuales llevaba la ciencia al público, las historias de las abejas, de las hormigas. Y bueno, unos ecólogos más reconocidos en la historia. Entonces él decía lo siguiente: si pudieras hacer todo nuevamente y renovar mi visión frente al siglo XXI, sería un ecologista microbiano. 10 billones de bacterias viven en un gramo de tierra ordinaria, no más de lo que se puede ajustar el apretado índice con el pulgar, apretando el índice con el pulgar. Ellas representan miles de especies, la mayoría de las cuales son desconocidas para la ciencia. Me gustaría andar dentro de ese mundo con la ayuda de la microscopía moderna y el análisis molecular. Atravesaría forestas, clonares, zigzagueando entre granos de arena, viajando en un submarino imaginario, atravesando las gotas de agua del tamaño de los lagos, descubriendo las formas de vida entre víctimas y predadores que son desconocidas, telarañas o redes de alimentación. Todo esto con solo aventurarme a salir no más de 10 pasos fuera de mi laboratorio. A mí me parece, él resume poéticamente
lo que es la ecología microbiana y cómo sí, con solo salir aquí al patio, agarrar un gramo o un puñito de suelo, ahí es suficiente como para estudiar toda la vida, ¿verdad? Y entonces quisiera hacer énfasis en esto, ¿verdad? La vida a nivel microscópico y todas las interacciones, todo lo que hay es maravilloso y es una de las cosas bonitas de estudiar los microorganismos. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo macro, ¿verdad? Y ver los ecosistemas grandes, pero en lo micro hay diversidad igual o más amplia, con formas de vida, metabolismos como los que hemos visto hoy, con manganeso o bueno, una cosa maravillosa. Y bueno, aquí quería mencionarle algunas de las técnicas que se utilizan en ecología microbiana molecular. Entonces, mencionarles, bueno, que como hay una altísima diversidad de organismos en los ecosistemas naturales y urbanos, aquí quisiera hacer mención de que a veces pensamos que solo en los ecosistemas naturales, pero en los ecosistemas urbanos hay cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, pensemos en nuestras casas o pensemos, no sé, en las fuentes, ahí, en la fuente de la Plaza de la Cultura. Eh, ahí los microorganismos también están haciendo de las suyas. Y entonces, y yo quisiera considerarme uno de ellos, los ecólogos microbianos, tratamos de estudiar el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el con quién. Es más, a mí me parece que cualquier científico siempre debe formarse y siempre a la hora de que presentamos historias, se deben presentar respondiendo a estas preguntas. Inclusive para quienes han llevado periodismo o quienes estudian periodismo también, cuando tienen que elaborar una nota, siempre tienen que basarse en esto, es decir, el quién, el qué, el cómo, el dónde, el dónde, el con quién. Ellos tal vez agregarían el cuánto, ¿verdad? Eh, pero siempre es tratar de responder a esas preguntas. Y bueno, estudiamos la necesaria interacción y hay una necesaria interacción entre la ecología microbiana con otros campos, como la microbiología en general, la ecología, la evolución, la medicina, la química, etc. Y para estudiar la microbiología en ambientes naturales, bueno, se pueden utilizar métodos dependientes de cultivo, como hemos hablado, todo lo que hemos hablado de cultivables en las clases pasadas, los perfiles de fosfolípidos, como también vimos en la vez pasada. Los diferentes microorganismos tienen diferentes perfiles de lípidos, entonces con base en eso ya se puede inclusive clasificar. Y luego tenemos diferentes métodos basados en ADN, como la amplificación del 16S o el 18S. 16S para bacterias y arqueas, 18S para microeucariontes u otros genes codificantes. La tendencia ahora, bueno, por mucho tiempo fue utilizarlo, no sé si todos conocen, o sea, lo que se llama el multilocus sequence typing. Eso quiere decir que para identificar una nueva, por ejemplo, una nueva bacteria, una nueva especie, se secuenciaban al menos, no sé, 4 o 5 genes distintos y con base en esa información eh, se puede describir, por ejemplo, una nueva especie, quién es, o, sin embargo, ya como las técnicas han aumentado mucho, ahora ya lo que se usan son genomas enteros. Entonces, existe lo que se llama la filogenómica. Y entonces, a partir de varios genomas enteros, se seleccionan, no sé, entre 100 y 200 genes del core, que son, digamos, que generalmente comunes. Y con base en las filogenias o en las relaciones de estos cientos de genes, ya se puede definir si hay especies nuevas o especies diferentes. Eh, Existen otras técnicas también un poco más antiguas, como el fingerprinting, que se hace una amplificación de un gen y luego se corta con enzimas, entonces se ven diferentes patrones de banditas y sobre estas se puede diferenciar las especies. Otras técnicas como arrays, microarrays, como FISH o el qPCR, que es un poco más cuantitativa para saber cuál es la cantidad de algún organismo respecto a un control, ¿verdad? ¿Cuál es la presencia? Que es muy importante. Y luego tenemos todas las omics que se utilizan también para apoyar los estudios de ecología microbiana.
como la metagenómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. Vean, aquí voy a ser honesto, yo he trabajado con todas, pero a mí me parece que las más interesantes son, si yo tuviera que dar prioridad, primero la metagenómica y luego la proteómica. Mucha gente le da mucha importancia a la transcriptómica, pero en general la transcriptómica es para mí es como un indicador indirecto de lo que la bacteria podría hacer en diferentes condiciones, pero no realmente lo que hace. Lo que hace se ve aquí, en la proteómica, ¿verdad? Eh, y entonces, sí, si yo tuviera que escoger, digamos, para un estudio, entre utilizar una u otra, definitivamente yo prefiero la proteómica. Y en general, todos los métodos tienen fortalezas y debilidades y naturalmente en un estudio de ecología microbiana siempre lo más importante es la pregunta. Y me van a escuchar hoy a lo largo de la presentación que en ciencia lo más importante es la pregunta. Y ustedes como personas que se están formando, como tienen una formación científica, tienen que ver siempre la pregunta, ¿cuál es o sea, cuando alguien le presenta un estudio, yo lo primero que le diría es, ¿cuál es la pregunta? ¿Verdad? Pero también tenemos que aprender a planear y a establecer buenas preguntas. Eso es fundamental en la formación de cualquier científico. Hasta aquí no sé si tenemos algunas preguntas. Continuamos entonces. Voy a empezar entonces a hablarles sobre este estudio que publicamos en el 2017, que fue parte de mi postdoc en Alemania, que es sobre la diversidad y ecología de lagos cubiertos de hielo en Antártica. Y bueno, así se ven los lagos en Antártica. Como ustedes saben, aunque hay mucha nieve, Antártica es casi que un desierto. Bueno, voy a hablar un poco más de las, bueno, es un ecosistema lindísimo porque es muy pristino, es decir, que no ha sido alterado por el hombre y particularmente los lagos han permanecido miles, si no cientos de miles de años inalterados. Entonces se convierten en una máquina del tiempo como para viajar al pasado, de entender un poco la vida en estas condiciones. Y además, ahora se ha puesto un poco de moda que para entender los ambientes extremos, como también los que podríamos encontrar en otros planetas, como en Marte o en algunas lunas, por ejemplo, en Europa, una de las lunas de Saturno. ¿Y por qué estudiar hongos? Bueno, primero, la mayoría de gente le entra a estudiar bacterias y yo personalmente me parece que, no sé, como que mucha gente la tenía perecilla a estudiar los hongos y para mí en lo personal fue una cosa coyuntural. Yo también empecé trabajando con bacterias, pero luego cuando estuve una experiencia de vida trabajando en el in vivo, trabajé mucho tiempo con hongos endófitos de plantas. Y después cuando me fui a Alemania, que no necesariamente pensaba, yo iba a yo originalmente, les voy a contar algo personal, yo me fui a acompañar a mi esposa, que iba a hacer el doctorado, y yo pensaba dedicarme un poco más a, no sé, a estudiar economía, quería hacer una maestría en economía. Pero llegando ahí al laboratorio eh, con mi esposa, y me puse a hablar con el profesor con el profesor, y resulta que, bueno, ahí le conté que empecé a trabajar que yo había trabajado con hongos y él me ha encantado porque apenas está empezando una rama de estudiar los hongos en ambientes acuáticos. Y entonces, bueno, al final de cuentas no hice la maestría en economía, sino hice un postdoctorado en el tema de hongos acuáticos. Y esto porque curiosamente, eh, si yo les pregunto a ustedes que si los hongos son importantes en el suelo, nadie lo duda. Sin embargo, nadie o muy poca gente, le daba esa equivalencia de importancia a los hongos en los ambientes acuáticos y que la tienen, ¿verdad? De hecho, los hongos surgieron en el ambiente acuático, luego fueron al ambiente terrestre y luego otra vez volvieron al ambiente acuático, ¿verdad? Entonces, tienen un papel ecológico importantísimo, pero nadie en las ecuaciones y estequiometrías de carbono, de los ciclos biogeoquímicos, nadie hablaba de eso.
Entonces, bueno, fue, digamos, un nicho en el que traté de posicionarme y que era, están ahí para estudiar. Entonces, los grupos, ¿por qué hongos? Bueno, entonces son un grupo abundante, diverso, tiene un papel ecológico importantísimo, tienen una versatilidad metabólica altísima, participan en la descomposición, el reciclaje, la transferencia de nutrientes a través de las cadenas tróficas. Tenemos hongos saprófitos, parásitos y bueno, tenemos las levaduras y como vimos hoy hasta se puede hacer ingeniería metabólica para hacerlos inclusive autótrofos. Y bueno, curiosamente han sido tradicionalmente poco estudiados en los ambientes acuáticos. Yo me acuerdo hace unos años que la máxima existía, por ejemplo, decían que en el mar no hay hongos porque es un ambiente salado, ¿verdad? Y bueno, obviamente eso no es así. Lo otro es que, bueno, los hongos son un grupo sumamente diverso. Este es un árbol filogenético muy reciente. Tenemos y los primeros hongos aparecieron aquí más o menos hace 1.000 millones de años. Aparecieron inclusive antes que todos los metazoans. Todos los metazoans son de ahí donde tenemos las plantas y los animales, ¿verdad? Todos los organismos que podríamos llamar superiores. Tenemos, en el árbol de la vida tenemos los que se llaman los grupos más basales, donde tenemos, por ejemplo, Chytridomycota, que es uno de los, o Mucoromycota. Y por otro lado tenemos lo que se llaman los hongos superiores en dos grupos principales, los que son Basidiomycotas y los que son Ascomycotas. En ascomicotas tenemos como los que forman hifas, ¿verdad? Y los otros que son más relacionados con las levaduras. Vean ustedes que es de un grupo sumamente diverso. Y los primeros, bueno, algo importante es que estos primeros grupos basales, la vida se originó o evolucionaron en el agua, ¿verdad? Y luego hubo una evolución a la tierra donde se dio el pum, toda esta explosión y aparecieron muchísimos. Y muchos de estos, curiosamente, entonces han vuelto al agua, lo que se llama la reinvasión del agua a partir de los hongos, ¿verdad? Entonces, bueno, es una cosa impresionante que tienen un papel ecológico que nadie duda. Creo que esto se los había comentado la vez pasada. Entonces, en el tiempo, a través del estudio de los hongos, nosotros hemos propuesto que tienen en los ambientes acuáticos, al igual que en los ambientes terrestres, tienen un papel ecológico fundamental en la incorporación de la materia orgánica, tanto alóctona, es decir, la que viene de los ambientes terrestres, y como la autóctona, es decir, la generada por ejemplo, todos los procesos de fotosíntesis que se dan en los ambientes acuáticos, incorporan toda esa materia orgánica a diferentes cadenas alimenticias. Y bueno, hay varios procesos como el Mycoflux y Bentix Shunt, en los cuales aquí básicamente lo que queremos decir es que los hongos degradan la materia orgánica en el ambiente proveniente de medios alóctonos o autóctonos, y la hacen disponible a los microorganismos y a otros organismos a través de las cadenas tróficas, tanto en la parte superficial, bueno, y en todo el perfil de la columna de agua, e inclusive en los ambientes más bénticos, es decir, relacionados con los fondos, sí, ayudan plenamente en el ciclaje de los nutrientes. Y por otro lado, ¿por qué estudiar Antártica? Entonces, este es un mapa de McMurdo, este es donde cerca de la estación. Ustedes saben que Antártica no es propiedad de ningún país. Hubo un tratado en el que se declaró, digamos, propiedad de un ambiente neutro, ¿verdad? Entonces, cualquier país puede ir a colonizar y establecer sus propias colonias, ¿verdad? O bases. En general se ha dedicado más a la investigación, y la base de investigación de Estados Unidos se llama McMurdo, y que bueno, queda aquí. Hay otra, Chile tiene su propia base, Nueva Zelanda, Rusia tiene otra, ¿verdad?
Y bueno, en esta se realizó cerca de esta base y hay varios glaciares. Entonces, en esta zona está el glaciar Taylor y el glaciar Ferrer. Y bueno, luego del glaciar se van formando a lo largo de esta tipo cuenca diferentes lagos que son los que analizamos en este estudio. Antártica es un ambiente que consideramos extremo, tiene una precipitación de 50 milímetros al año, es decir, o sea, en términos normales esto sería considerado un desierto. Sin embargo, como tiene temperatura media, menos 20 grados, y ahí en muchos lugares permanece nevado permanentemente. Lo otro importante es que ha permanecido inalterado, al menos por los humanos, por miles de años. Y algo interesante es que nosotros estamos estudiando los lagos con cubierta permanente de hielo. Los lagos tienen una cubierta de, no sé, 4 o 5 metros de hielo permanente, ¿verdad? Que es una capa que los aísla del medio exterior. Lo otro es que este tipo de lagos tienen una estratificación permanente por densidad, entonces las aguas, digamos que tienen más sales o mayor cantidad de sal, forman una capa en la parte del fondo y las aguas con menos sales y menos densas, entonces se ubicarían en la capa superficial, bueno, y luego de esta tendríamos el hielo. En términos de limnología, entonces se dice que son lagos meromíticos, es decir, que las capas no se mezclan. En otros lugares, como, no sé, pensemos en Europa, existen lagos que sí se mezclan cuando hay cambio de estaciones. Entonces, al cambiar las estaciones, cambian las diferencias de temperatura. Entonces, las aguas que son profundas se pueden subir y mezclar con las aguas. Y bueno, eso genera que hay nutrientes, entonces están los autótrofos y entonces a partir de ahí empiezan a crecer las diferentes cianobacterias o algas y bueno, entonces hace que haya renovación en el ciclo del carbono y de la vida en los lagos. Estos son más capas fijas que no se mezclan, entonces cada una tiene características muy particulares. Lo otro es que entonces por tener una capa de 4 o 5 metros, la penetración de luz es casi nula. Entonces, los autótrofos que hay, bueno, la poca luz que llega se aprovecha al máximo, pero entonces los ciclos de carbono y diferentes nutrientes son relativamente limitadas. Entonces, o sea, esto es como un experimento de evolución experimental donde todo está limitado, pero todo tiene que funcionar de una manera perfecta, ¿verdad? No se pueden desperdiciar carbono, ni nitrógeno, ni nutrientes. Y entonces, bueno, este estudio que hicimos fue una oportunidad para estudiar la ecología de los hongos en un ambiente pristino, inalterado por los humanos, y también para entender lo que pudo ser los orígenes de la vida en términos de estas circunstancias. Estudiando los hongos, hubo otra gente que ha estudiado las bacterias también. ¿Qué se hace o qué se hizo entonces cuando se estudian este tipo de ecosistemas? Entonces se escogieron 5 lagos. Había que hacer una perforación con un barreno de alrededor de 5 metros y luego de eso, aquí no sé si lo ven bien, de ahí con algo como decir, para pescar, había que bajar los tarritos para poder tomar las muestras de agua. Luego las muestras de agua se tomaba, de cada lugar se tomaba entre 1 y 2 litros de agua. Esto porque la densidad de microorganismos en realidad es baja. Si ustedes van a tomar ahí agua a los negritos, no sé, con 100 mililitros de agua van a tener 1 tonelada de materia orgánica, ¿verdad? Pero entonces en esto se había que tomar mayor cantidad. Normalmente, cuando uno trabaja con ecología y sobre todo de aguas, uno utiliza diferentes tamaños de filtro para escoger, digamos, hacer un perfil de los diferentes tipos de organismos. Entonces, digamos que a 5 micrómetros, aquí es micrómetros en lugar de UL,
Se pueden filtrar algunos eucariontes, microeucariontes y a punto 2 las bacterias. Bueno, a partir de esos filtros se puede extraer ADN de los filtros. Los filtros son de un material poroso, normalmente nitrocelulosa, el cual cuando uno tiene eso con los microorganismos simplemente se corta, se macera y se le extrae el ADN y a partir de ahí se hace una amplificación. En este caso nos interesaba el gen, el 18S ribosomal y luego se hace secuenciación y a partir de eso uno hace diferentes análisis estadísticos e informáticos. Hoy les voy a presentar los resultados, pero la próxima semana vamos a ver cómo se hace. También uno puede tomar y para teñir y ver los hongos, entonces hacer teñirlos con calflúor y verlos en microscopía y además se determinaron diferentes variables ambientales como concentración de clorofila, oxígeno, etcétera. Y bueno, con toda esta información, entonces uno puede puede analizar y ver, determinar quiénes están ahí, cuál es la diversidad, cómo se varía, cuál es la diferencia entre los lagos, cómo influyen las diferentes variables ambientales, cuáles relaciones pueden haber entre los diferentes grupos y bueno, es lo que vamos a ver un poquito más adelante. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Profe, Sí, señor. perdón, sí, es que, bueno, no he trabajado con hongos y para mí es como interesante, pero veo que casi todos utilizan, ¿verdad? Siempre el material genético ribosomal. En hongos, digamos, no está reportado si hay algún otro gen que pueda utilizarse como marcador para ver diversidad. Sí, el IPS. Bueno, cuando uno escoge un marcador para analizar, hay que escoger primero, ojalá que tenga buena cobertura, que pueda distinguir los diferentes grupos. Y lo segundo es que tenga buenas bases de datos de referencia. Entonces, anteriormente, nosotros, bueno, entonces generalmente se utiliza el 18S. El ITS se utiliza muchísimo para organismos terrestres, hongos terrestres, ¿verdad? Sin embargo, para acuáticos, las bases de datos tienen un poco más de 18S. Y otro gen que se usa es bueno, el 28S, bueno, la subunidad grande. Inclusive ahora se está tratando de usar con la nueva secuenciación larga como PacBio o con Nanopore, de todo el ribosomal, ¿verdad? Entonces, que cubre la subunidad pequeña, el ITS y la subunidad grande, ¿verdad? Entonces, que permite dar muchísimo más información para tener una mejor caracterización taxonómica, pero normalmente esos tres son los marcadores más utilizados. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. Profe, hay una Sí, pregunta en el chat. sí. Vean, yo no estoy viendo el chat porque estoy con la pantalla, entonces nada más me interrumpen, porfa. No sé quién tiene la pregunta, pero entonces que me la haga. O que me la lea. Es que era Donifer, pero creo que dijo que le está fallando el micrófono. El micrófono. Dice que si hay asociaciones bacteria, alga y hongo en ambientes acuáticos como los líquenes terrestres. Eh, ¿La pregunta es para este estudio particular o es general? Marisol, vos es la que está leyendo, ¿verdad? Sí, no sé, no dice. Bueno, vamos, más adelante vamos a hablar de asociaciones que encontramos aquí, ¿verdad? Pero que uno encuentre un líquen acuático, no tanto, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver sobre diferentes asociaciones que podemos encontrar. Siempre vamos a encontrar asociaciones tripartitas en todos los ecosistemas en general. Más adelante lo voy a detallar con más. Aquí quisiera hacer vean que aquí cambio como el color de la presentación, que es donde tengo más cosas teóricas, ¿verdad? Y entonces,
Y esto es una cosa que quisiera que recordaran para toda su vida como personas formadas en una carrera relacionada con ciencia. Enfatizo, la pregunta científica es fundamental. Y es más, digo, hay mucha gente y muchos países y muchos científicos y la misma universidad que gasta un montón de plata en un montón de proyectos donde no hay una pregunta científica clara. O la pregunta científica está mal planteada. Y eso, a mi criterio, a veces implica que haya ciencia que se hace que no es necesaria. Y vean que estoy cambiando el tono a ser muy serio, ¿verdad? Eh, pero cuando estamos haciendo ciencia, no es que se me ocurre una idea y entonces después, mira, hago esto y esto, pero ¿dónde está la pregunta detrás, verdad? Y en términos de ecología microbiana, uno podría hacer algunas preguntas de esas, como decir, ¿quiénes están? ¿Qué hacen? ¿Cómo interactúan entre sí, con otros y con el medio ambiente? Y uno diría, bueno, científicamente tienen sentido, pero a mí me parece que hay que irse un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno en lugar de eso podría decir, ¿cómo varía la composición de la comunidad entre tratamientos o variables ambientales? ¿Cuáles son las principales causas o predictores del cambio? ¿Qué especies o grupos son los más afectados o los sensibles? Hay concurrencias de especies que podrían sugerir alguna relación ecológica. Vean ustedes que al final uno puede hacer lo mismo, o sea, metodológicamente puede hacer lo mismo, pero el cómo se plantea la pregunta varía totalmente el sentido de lo que se está haciendo, ¿verdad? Y bueno, les hago una advertencia de que si algún momento me toca calificar un proyecto de ustedes, que no pongan esto. Hay gente que hace preguntas obvias, como dicen, hay diferencias entre el sitio A y el sitio B. Obvio, no son el mismo sitio. O sea, entonces, ¿por qué plantear preguntas obvias, verdad? Entonces, vamos a comparar el lugar A con el lugar B. ¿Para qué? No hace falta hacer ciencia para comparar esos lugares, son diferentes. Así es sencillo. Planteen mejor la pregunta, ¿en qué se diferencian? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las relaciones que hacen que sean diferentes, verdad? Enfatizo en esto, ¿verdad? La pregunta científica. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna objeción o algo que agregar. Ok. También, cuando uno está siendo formado en ciencia y uno está haciendo las cosas, bueno, yo no sé, a mí me parece que al menos yo siempre tengo miles de preguntas y uno podría decir inclusive algunas incertidumbres o inseguridades, porque es que siempre andamos buscando la verdad y lo que decimos que es verdad es con base a la evidencia que tenemos, pero si en el futuro apareciera otra evidencia, podemos cambiar esas verdades. Eso es un poco nuestro mundo, ¿verdad? Es un moving target basado en evidencias, pero si hay una evidencia más robusta que diga lo contrario, simplemente tenemos que cambiar, ¿verdad? Es un poco la versatilidad que tenemos. Tenemos que aprender como personas, como profesionales y como científicos, tenemos que aprender y tenemos que aprender a desaprender. A veces nos quedamos con cosas ahí como para toda la vida y no, las cosas cambiaron, ¿verdad? El conocimiento cambió, hubo nuevas evidencias. Y esta capacidad de desaprender es una de las cosas que nadie nos enseña, pero también es sumamente importante. Y también como científicos, entonces también tenemos que ser lo suficientemente críticos de nosotros y de lo que estamos haciendo, de los puntos fuertes, pero también de las limitaciones algunas veces de las técnicas que estamos utilizando. Y entonces aquí quería mencionarles algunos de los sesgos o de las limitaciones que tienen por ejemplo, estas tecnologías cuando se hace metabarcoding o muchas de la metagenómica. Y uno es que a veces el primero es que cuando usamos, por ejemplo, el 16S, hay un número de copias variables del gen en las diferentes especies. Entonces, algunas especies tienen muchas copias, otras tienen menos. Y entonces, a veces esto se podría sobredimensionar el número de algunas especies y reducir algunas otras.
La otra es que ya es muy metodológica, el filtrado, la velocidad, el tamaño del filtro, pueden afectar la estandarización de la cantidad de biomasa que se procesó y por tanto luego las poblaciones. Luego de que los mismos métodos de extracción de ADN no pueden ser tan eficientes. Algunas veces extraen mejor las gram positivas que las gram negativas que las gram positivas. Entonces, los sesgos que lo que uno a veces encuentra puede haber eso puede ser un sesgo en el método y no tanto en lo que había en la población real. También hay errores de la polimerasa, entonces que puede haber en la universalidad del primer, es decir, que el primer tenía un gran sesgo por proteobacterias y no amplificaba las arqueas, o que amplificaba preferiblemente gram positivas sobre gram negativas, ¿verdad? Lo otro son sesgos técnicos en la preparación de las librerías, en la tecnología de la secuenciación. Entonces, como hemos visto, bueno, las tecnologías de secuenciación tienen normalmente estos, por ejemplo, Illumina. Entonces uno ve que las primeras, esta lineecita aquí que estoy señalando, verde señala la calidad, digamos, de la secuenciación, y uno ve que en las primeras, no sé, en los primeros 200 pares de bases, tiene una calidad de 30, que es, digamos, en términos básicos, es, digamos, lo más deseable. Pero ya conforme avanza la longitud, se va perdiendo la calidad. O otras que inclusive hay variaciones entre los proveedores del servicio. Entonces vean ustedes, esto es la misma muestra secuenciada por diferentes empresas. Entonces uno ve que ahí cada quien, hay una variación impresionante, inclusive entre las meras empresas. Y luego hay factores bioinformáticos. Cuando se están ensamblando los algoritmos, a veces mezclan una parte, digamos, el forward de una muestra con el reverso de otra. Y entonces eso hace lo que se llama una quimera, ¿verdad? Algo que no es real, que es un compuesto y es algo ficticio. Ok, aquí, entonces, volviendo al estudio de los lagos, aquí les muestro en esta figura de la derecha, este es Hans Peter, mi colega, en el cual, vean ustedes, estos son los barrenos que tienen más o menos 5 metros. Bueno, para trabajar en Antártica hay unas condiciones, bueno, no puede ir cualquier persona, el manejo de la contaminación o la afectación al ambiente es súper estricto. Y bueno, para cada lago había que usar un barreno distinto para no contaminar de un lago al otro, ¿verdad? Y había que desinfectar y lavar con agua caliente. Y, bueno, es un montón de cuidados. Y bueno, este es un lago salobre. Este es uno de los primeros y bueno, se ve así. Aquí tenemos el glaciar y aquí tenemos el lago. Este es el lago Joare, es otro que más bien tiene aguas dulces, no tan saladas, ubicado a una altitud diferente, un poquito más alto que los demás. Y luego en la misma cuenca del valle, luego teníamos el lago Boni, donde teníamos, este es el lado oeste. Y bueno, ese lago, a la par del lago, encima del glaciar hay unos yacimientos de hierro, y curiosamente el mismo peso del glaciar como que hace un sándwich, ¿verdad? Y exprime el hierro, ¿verdad? Y entonces se forma como un tipo de catarata que, aunque esto está congelado en algunos meses del año, sí puede influenciar y entra al lago, ¿verdad? Entonces ese tipo esa agua con hierro de este color. El lago además, bueno, ese lago está separado por una franja media pequeña, y en la cual está el lado oeste, que se ve así, ¿verdad? Entonces tenemos el glaciar y aquí sí está, vean ustedes que es, no sé, esto es completamente desértico, ¿verdad? Aunque está el glaciar.
Y no sé si ustedes han visto fotos de Marte, ¿verdad? Pero también se ven así, excepto por el glaciar, que esté el lago. Y bueno, eso también tiene aguas salobres. Y luego el lago Myers también es otro que está sobre esa misma cuenca y la cual tiene aguas un poquito más frescas. Aquí quisiera introducirlos a algunos conceptos de limnología para estudiar lagos. Entonces, normalmente los lagos se pueden separar. Bueno, existen lagos monomícticos y dimícticos, esto es decir, algunos lagos que se mezclan 1 o 2 veces al año por causa de variaciones en la temperatura. Y normalmente lo que pasa es lo siguiente, en un lago tenemos la capa superficial que se llama el epilimnium. Luego tenemos abajo una capa que es más fría, que se llama el hipolimnium, que normalmente está cercana a los 4 grados, y entre los dos se forma una capa distinta. Y en cada una de estas capas viven diferentes microorganismos con diferentes condiciones. Algo importante es que normalmente los autótrofos, es decir, las cianobacterias y las diatomeas, no están directamente arriba de la luz, sino se ubican, no sé, entre 5 y 10 metros de profundidad, donde haya cierta filtración de la luz y hay condiciones más estables, ahí es donde se ubican. Y bueno, cuando hay cambio de estación, por ejemplo, que este lugar se calentó mucho, y ya luego en otoño que se va enfriando, entonces estas aguas a veces se enfrían más que lo que está en el fondo, entonces estas se van para abajo y estas se vienen para arriba, y esto provoca una recircularización de nutrientes. Igual pasa en primavera. Y bueno, entonces esa recirculación de nutrientes son importantísimas entonces para que haya afloramientos de autótrofos sobre todo. Y después de esto, bueno, sea una sucesión en las cadenas alimenticias. También existen lagos meromícticos, esos son los que las capas de las aguas profundas nunca se mezclan con las capas superficiales. En este caso es como estos lagos de la Antártica, donde tenemos una capa de hielo. Luego tenemos una capa óxica, nuevamente con un menor grado de densidad, menor cantidad de sal, entonces, y esa capa se llama mixolimnium. Luego tenemos, en este caso, en las aguas profundas, tenemos más una capa anóxica con mayor densidad de sal o sales, y se llama bonimolimnium. Y luego, entre ambas, también hay una capa de transición que puede tener, dependiendo de la profundidad del lago, algunos metros, ¿verdad? Y que se llama la quimoclina. Y bueno, estos son unos perfiles que tenemos de conductividad, que es, así se puede relacionar más o menos la cantidad de sal que hay en los lagos, de oxígeno disuelto, de temperatura y clorofila. Entonces, el lago Boni uno ve que, por ejemplo, tenemos bueno, podemos ver déjenme ver, la temperatura. Todos normalmente, vean esta temperatura, aquí llega, por ejemplo, a menos 4 grados. Uno piensa que los lagos no pueden tener esas características, pero cuando son muy salados en el fondo, como tienen esas temperaturas. Y el oxígeno, bueno, también se reduce drásticamente en el Joare. Vemos que aquí tenemos un pico de oxígeno y también tenemos un pico de clorofila. Esto quiere decir que, bueno, a esta profundidad, digamos que a 12 metros es donde está, vea, recuerden que aquí está cubierto de hielo y aún así a esta profundidad es donde pueden haber algunas cianobacterias y diatomeas que están, bueno, tienen pigmentos, pero también están produciendo el oxígeno, que este aumento que se ve aquí, pero ya luego en las partes superficiales, en las partes más profundas se pierde del todo. Lo que quiero decir es que, bueno, cada lago de estos tenía características muy distintas. Y luego, bueno, en ese momento esto lo procesamos con este programa que se llama Motur, que es para procesar datos de metagenómica. Sin embargo, ven ustedes que a partir de ahí hay muchísimos programas con los que se puede hacer metabar coding. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Tenemos el Motur, KM2, Silva, NGS, está Dada 2, que a mí me parece que es hasta el momento lo mejorcito que hay por incorporar nuevos algoritmos y además se puede hacer mucho más rápido, más eficiente.
Y bueno, también hay bases de datos con las cuales uno compara, ¿verdad? Entonces, aquí no está Silva, pero para bacterias Silva es una de las mejores. También está la del Ribosomal Database Project y luego está Green Genes. Para estudiar bacterias, perdón, hongos, y particularmente del ITS, hay una que se llama Unite, Unite, que es tal vez la mejor y que es muy curada. Por supuesto, uno puede usar el GenBank. Hay otros programas que ayudan con diferentes algoritmos que ayudan a comparar este de Cypher es uno relativamente reciente, muy útil para comparar las secuencias que uno tiene con respecto a diferentes bases de datos y asignar taxonomía. Lo que quiero decir con esto es que hay, bueno, hay otras que son un poco más intuitivas, como Galaxy, que también se utiliza. El tema es que hay muchísimos recursos y uno tiene que conocer las ventajas y desventajas de unos. Yo les digo que yo he usado todas estas, pero ya ahorita uso esta. Y para quienes hacen bioinformática van a ver, bueno, uno tiene que aprender a trabajar con todo, pero las cosas van cambiando, entonces uno tiene que estar siempre actualizándose. Quería introducirlos a dos conceptos que se utilizan mucho en ecología microbiana. Una es el OTU, no sé si ustedes lo han escuchado. Un OTU es una unidad taxonómica operativa. Y se refiere particularmente a grupos de organismos agrupados por una similitud de secuencia de ADN de un marcador taxonómico específico. Y entonces son un proxy es como un indicador rápido para definir una especie microbiana. El tema aquí es que un OTU, para ponerlo de una manera más simple, se dice, digamos, tenemos dos secuencias de ADN del 16S. Y entonces comparamos qué tan similares o qué tan distintas son esas secuencias. Si esas secuencias son similares en un 97% o más, 97, 98, 99%, así a rajatabla se dice que pertenecen a una misma especie. Si son similares en un 96%, un 95%, se asume que son diferentes especies. Y entonces, este es digamos, por muchísimo tiempo se utilizó esta definición de unidades taxonómicas operativas como si fueran especies microbianas. Y como ha sido muy fácil para implementar porque es una cosa ahí matemática, aunque muy arbitraria. Y entonces se emplea cuando hay diversidad críptica, es decir, cuando uno cree que hay, uno ve las cosas iguales, pero no sabe si son iguales, entonces, bueno, se emplea para eso. Y que el número definido de OTUs puede resultar un sobreestimado debido a errores en la secuenciación. Pero lo que quiero decir con esto es que ya ahora se ha comprobado con el tiempo que puede ser que, no sé, dos secuencias de firmicutes tengan una similitud del 98%, pero son diferentes especies cuando se secuencia el genoma, ¿verdad? Entonces, o otras especies que pueden tener una similitud en el 16S de un 95%, pero cuando se secuencia el genoma, se ve que son prácticamente la misma especie. Entonces, por eso es que ha caído un poco en desuso esta terminología y ahora han surgido otras formas. Y una de las más importantes tal vez es un algoritmo que calcula lo que se llaman amplicon sequence variants, que son variantes de la secuencia de la amplicon. Y esto quiere decir, esto sería un análogo más o menos en eucariontes a ver un SNP, ¿verdad? O es un organismo en esa secuencia distinto. Entonces, él no establece un 3%, sino simplemente es distinto. Y entonces, esto tiene simplemente, no es tan arbitrario como esto, sino que tiene un poco más de sentido biológico. Y se ha comprobado que también en que las variantes normalmente coinciden con especies distintas, ¿verdad? Aunque, por supuesto, en la naturaleza uno encuentra
cosas voladas. Por ejemplo, hay unos colegas míos que están estudiando una bacteria que se llama Acromation, que es una bacteria que inclusive es muy grande, que se ve a simple vista, y esta bacteria tiene hasta 200, digamos que es una sola bacteria compuesta como por 200 pseudonúcleos distintos en los cuales pueden haber hasta 200 secuencias del gen del 16S, y muchas de estas son diferentes. Es decir, es todo un ecosistema o toda una población en un solo organismo, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces estas cosas que hay en la naturaleza pueden alterar los resultados, ¿verdad? O las interpretaciones, pero en general este es el mejor concepto que hay hasta estos momentos del Amplicon Sequence Variant, para hacer una analogía o ayudar un poco con la estimación de los microorganismos que podrían haber en determinado ecosistema. No sé si alguien tiene alguna pregunta con esto. Ok, bueno, entonces, luego de los análisis bioinformáticos, yo lo que les quería decir, y bueno, y que lo vamos a hacer la próxima semana, uno al final obtiene como dos resultados. Una es una lista donde están todos los OTUs o los ASVs. Esto, en este artículo usamos OTUs, sin embargo, yo ahora en los últimos papers uso nada más ASVs. Y aquí tenemos los lugares, o cada uno de los sitios. En este caso, estos en realidad corresponden a otro estudio que hicimos, creo que en el volcán Poás. Y luego tenemos la taxonomía. Entonces dice, bueno, este lugar, este OTU con esta abundancia relativa en tales sitios tiene, es una actinobacteria de la clase actinobacteria, del orden Mycococales, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama, al final, toda la información genética uno la pasa a una tabla, y sobre esta tabla luego va a hacer los análisis estadísticos y hace los gráficos y toda la interpretación, que es en realidad el análisis más rico. Curiosamente, el análogo al Bioinfall, cuando ustedes hacen transcriptómica, probablemente van a obtener una tabla similar, o sea, hacen proteómica, también va a tener las diferentes, digamos, patrones o los transcriptos, van a tener las muestras, las abundancias, y luego probablemente van a tener, si es transcriptómica, a cuál gen pertenecen, o igual si es proteómica, a cuál proteína pertenece, ¿verdad? Entonces, este modelo del Bioinfall es muy utilizado en metagenómica en general. Y a partir de esto, entonces vamos a tener las abundancias relativas, y entonces ya esto no lo puede transformar a datos que vamos analizando.